Hola, con todo respeto se muestra un resumen de 8 libros del Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, a partir del libro 25 hasta el libro 32, con el fin de que conozcas de manera breve de qué trata cada uno y si tú quieres más adelante puedas profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios. 25. Lamentaciones es un libro del Antiguo Testamento que expresa el dolor y el sufrimiento del pueblo de Judá tras la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 587 a.C. A diferencia de otros libros proféticos que contienen predicciones o mensajes de esperanza, Lamentaciones se centra exclusivamente en el lamento y la reflexión sobre la catástrofe que sufrió el pueblo de Israel. Se atribuye tradicionalmente a Jeremías, aunque no hay una certeza absoluta al respecto. El libro se caracteriza por el lamento por la destrucción de Jerusalén. El libro describe vívidamente la devastación de la ciudad, la destrucción del templo, y el sufrimiento del pueblo. Se utilizan imágenes poéticas y emotivas para expresar la magnitud de la tragedia. La estructura acróstica. Los capítulos 1, 2, 4 y 5 siguen una estructura acróstica hebrea, donde cada estrofa comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Esta estructura poética enfatiza la intensidad del lamento y su organización. La reflexión sobre el pecado. El libro no solo lamenta la destrucción, sino que también reflexiona sobre las causas que llevaron a esta catástrofe. Se reconoce el pecado del pueblo de Judá como una de las razones del juicio divino. La esperanza en la restauración. A pesar del profundo lamento, el libro contiene algunos destellos de esperanza en la futura restauración de Judá. Esta esperanza, sin embargo, no es una promesa inmediata, sino una expectativa a largo plazo, basada en la misericordia y el perdón de Dios. Importancia teológica. Lamentaciones es un libro que permite comprender la profundidad del dolor y el sufrimiento que el pueblo de Dios puede experimentar. Muestra la realidad del juicio divino como consecuencia del pecado, pero también la persistencia de la esperanza en la misericordia de Dios. El libro es un testimonio de la validez del lamento como una forma de expresar el dolor y la búsqueda de la cercanía divina. En resumen, Lamentaciones es un libro de lamento por la destrucción de Jerusalén, una reflexión sobre el pecado y el juicio, y una expresión de la esperanza en la restauración futura. Su estructura poética, su intensidad emocional y su mensaje teológico lo convierten en un libro profundamente conmovedor y significativo. 26. Ezequiel es un libro profético del Antiguo Testamento que narra la vida y el ministerio de Ezequiel, un sacerdote levita que fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros judíos alrededor del año 597 a.C. A diferencia de Jeremías, que profetizó en Jerusalén antes de la destrucción de la ciudad, Ezequiel desarrolló su ministerio entre los exiliados en Babilonia, profetizando durante el periodo del exilio babilónico. El libro se caracteriza por visiones y símbolos. Ezequiel recibió numerosas visiones y utilizó una gran cantidad de símbolos para transmitir sus mensajes proféticos. Sus visiones son a menudo vívidas y detalladas, incluyendo imágenes del Valle de los Huesos Secos, la carroza divina y el templo nuevo. Estos símbolos eran clave para comunicar verdades espirituales complejas a su audiencia. Juicio y esperanza. El libro contiene tanto mensajes de juicio contra Judá e Israel por su infidelidad y rebeldía, como mensajes de esperanza sobre la futura restauración y redención. Ezequiel anuncia la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo, pero también promete un nuevo éxodo y la restauración de la nación en la tierra prometida. El nuevo templo. Ezequiel recibió una visión detallada de un nuevo templo que se construiría en Jerusalén después del exilio. Esta visión del templo representa la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, y la renovación espiritual de la nación. El pastor y las ovejas. Ezequiel utiliza la metáfora del pastor y las ovejas para describir la relación entre Dios y su pueblo. Esta metáfora destaca la responsabilidad de los líderes y la necesidad de cuidar y proteger al pueblo de Dios. Importancia teológica. Ezequiel es un libro fundamental para comprender la teología del exilio. Muestra cómo Dios continúa su obra incluso en medio de la dispersión y el sufrimiento de su pueblo. El libro destaca la soberanía de Dios, su poder para juzgar y restaurar, y su compromiso inquebrantable con su pacto con Israel.
La riqueza de sus símbolos y visiones lo convierte en un texto complejo y fascinante que ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas. En resumen, Ezequiel es un libro profético que combina mensajes de juicio y esperanza, visiones y símbolos poderosos. Su ministerio entre los exiliados en Babilonia ofrece una perspectiva única sobre la experiencia del exilio y la promesa de la restauración. La riqueza de su simbolismo y sus mensajes teológicos lo hacen un libro importante para la comprensión del Antiguo Testamento. 27. Daniel es un libro del Antiguo Testamento que narra la historia de Daniel y sus compañeros, jóvenes judíos llevados cautivos a Babilonia durante el exilio. A diferencia de otros libros proféticos que se centran principalmente en predicciones sobre el futuro de Israel, Daniel presenta una combinación única de narrativa histórica, profecía y enseñanzas morales, ofreciendo un relato fascinante sobre la fe y la perseverancia en medio de la adversidad. El libro se caracteriza por narrativa histórica. Daniel relata eventos históricos relacionados con el imperio babilónico, medo-persa y griego, incluyendo la caída de Babilonia y el ascenso de otros imperios. La precisión histórica del libro ha sido objeto de debate y estudio, pero su contexto histórico es innegable. Profecías apocalípticas. Una parte importante del libro se centra en profecías apocalípticas, que describen eventos futuros, incluyendo el surgimiento y la caída de imperios, y la llegada de un reino mesiánico. Estas profecías son complejas y han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Son conocidas por sus símbolos enigmáticos y su lenguaje figurativo. Relatos de milagros. El libro incluye relatos de milagros y eventos sobrenaturales, como la interpretación de sueños por parte de Daniel, su supervivencia en el foso de los leones y la escritura en la pared del palacio de Belsasar. Estos relatos destacan la protección divina sobre Daniel y sus compañeros. Enfoque en la fidelidad. El tema central del libro es la fidelidad a Dios en medio de la presión y la persecución. Daniel y sus compañeros se mantienen firmes en sus creencias y se niegan a comprometer su fe, incluso ante la amenaza de la muerte. Su ejemplo sirve como una poderosa lección sobre perseverancia y valentía. Importancia teológica. Daniel es un libro que destaca la soberanía de Dios sobre las naciones y los imperios. Muestra cómo Dios controla el curso de la historia y cumple su plan a pesar de las acciones de los seres humanos. El libro ofrece esperanza y aliento a los creyentes que enfrentan persecución, recordándoles que Dios está con ellos y los protege. Las profecías apocalípticas, aunque complejas, han sido una fuente de reflexión y estudio teológico a lo largo de los siglos. En resumen, Daniel es un libro fascinante que combina la narrativa histórica, las profecías apocalípticas y los relatos milagrosos. Su mensaje central se centra en la fidelidad a Dios en medio de la adversidad y la soberanía divina sobre la historia. Su contenido ha sido objeto de diversas interpretaciones, pero su influencia en la teología y la cultura es innegable. 28. Oseas es un libro profético del Antiguo Testamento que narra la vida y el ministerio de Oseas, un profeta que vivió en el reino del norte de Israel, durante el siglo VIII a.C. A diferencia de otros profetas que se enfocaron en anunciar juicios o eventos futuros, el ministerio de Oseas se caracteriza por su uso de una poderosa metáfora, su matrimonio fallido como reflejo de la relación infiel entre Dios e Israel. El libro se caracteriza por la metáfora del matrimonio infiel, la historia personal de Oseas, su matrimonio con una mujer adúltera, Gomer, sirve como una alegoría de la relación entre Dios e Israel. La infidelidad de Gomer representa la idolatría y la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios, quien a pesar de todo, los ama y desea su restauración. El amor incondicional de Dios, a través de la metáfora del matrimonio, Oseas ilustra el amor incondicional y la perseverancia de Dios hacia su pueblo. A pesar de la infidelidad y la rebelión de Israel, Dios continúa mostrando su amor y su deseo de reconciliación. El juicio y la restauración, mientras que el libro describe el juicio que Dios trae sobre Israel por su infidelidad, también contiene promesas de restauración y redención. Después del juicio, Dios promete reunir a su pueblo disperso y restaurar su relación con él. El estilo poético y emotivo. El libro de Oseas está escrito en un estilo poético y emotivo, que utiliza imágenes y metáforas para expresar la complejidad de la relación entre Dios e Israel. Las expresiones de amor, dolor y esperanza son vívidas y conmovedoras. Importancia teológica.
Oseas ofrece una perspectiva única sobre el amor y la fidelidad de Dios. Muestra que el amor de Dios es incondicional, paciente y perseverante, incluso cuando su pueblo se aleja de él. El libro es un testimonio de la misericordia y la gracia divina, y ofrece esperanza de restauración y reconciliación para aquellos que se han alejado de Dios. Su uso de la metáfora del matrimonio es un recurso literario y teológico poderoso para entender la naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo. En resumen, Oseas es un libro profético que utiliza la poderosa metáfora del matrimonio infiel para ilustrar la relación entre Dios e Israel. El libro destaca el amor incondicional de Dios, el juicio por la infidelidad y la promesa de restauración y redención. Su estilo poético y emotivo lo convierte en un texto conmovedor y profundamente significativo. 29. Joel es un libro profético del Antiguo Testamento que se centra en el juicio de Dios sobre Judá a través de una plaga de langostas y un posterior llamado al arrepentimiento y la restauración. Aunque no se conoce con certeza la fecha exacta de su escritura, se cree que fue escrito probablemente durante o después del período del reino de Judá, posiblemente en el siglo IX o 8 a.C. El libro se caracteriza por la plaga de langostas. El libro comienza describiendo una devastadora plaga de langostas que destruye los cultivos y causa una gran hambruna en Judá. Esta plaga sirve como una metáfora del juicio de Dios sobre el pueblo por sus pecados. El día del Señor. Joel presenta el concepto del día del Señor como un día de juicio y castigo divino, pero también con la promesa de una posterior restauración y bendición. Este día del Señor es un tema recurrente en la profecía bíblica. El derramamiento del Espíritu. Una parte importante del libro se centra en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Joel profetiza que en el futuro, Dios derramaría su Espíritu sobre todos, tanto hombres como mujeres, otorgándoles dones y poder para anunciar su mensaje. Esta profecía tiene un significado especial en el contexto del cristianismo como un cumplimiento en Pentecostés. El llamado al arrepentimiento. Ante la amenaza del juicio, Joel llama al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a buscar a Dios con ayuno y oración, y a volver a Él con todo su corazón. La conversión y el retorno a la obediencia son presentados como la única forma de evitar el juicio y recibir la bendición divina. Importancia teológica. Joel es un libro que destaca la justicia de Dios y su poder para juzgar, pero también su misericordia y su disposición para perdonar y restaurar. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo es un tema importante, que ha tenido una profunda influencia en la teología cristiana, como una promesa de poder y unción para la Iglesia. La descripción de la plaga de langostas sirve como una poderosa metáfora del juicio divino y la necesidad del arrepentimiento. En resumen, Joel es un libro profético que se centra en el juicio de Dios sobre Judá a través de una plaga de langostas, y en el posterior llamado al arrepentimiento y la restauración. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo y el concepto del Día del Señor son temas centrales que han tenido una gran influencia en la teología. Es un libro que destaca la justicia y la misericordia de Dios, y la importancia de la conversión y la obediencia. 30. Amós es un libro profético del Antiguo Testamento que presenta los mensajes del profeta Amós, un pastor y recolector de higos silvestres de Judá, quien profetizó durante el reinado de Jeroboam II en el reino del norte de Israel, aproximadamente 760.750 a.C. A diferencia de muchos profetas que eran de Israel, Amós era de Judá, lo que le da una perspectiva única sobre el reino del norte. El libro se caracteriza por juicio social. Amós se centra en la justicia social, denunciando la opresión de los pobres, la corrupción de los ricos y la injusticia en el sistema legal. Sus predicciones no solo se centran en temas religiosos, sino también en la conducta social y moral de la sociedad israelita. Juicio contra las naciones. Amós no solo profetiza contra Israel, sino también contra otras naciones vecinas, como Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón. Esto demuestra la preocupación de Amós por la justicia y la moralidad más allá de las fronteras de Israel. Esto amplía el alcance del juicio divino a un ámbito internacional. El Día del Señor, como en otros libros proféticos, Amós utiliza el concepto del Día del Señor para describir un juicio inminente sobre Israel y las naciones. Sin embargo, en Amós, este juicio no se limita a una catástrofe política o militar, sino que abarca la destrucción de la sociedad como consecuencia de la injusticia y la corrupción.
Llamado al arrepentimiento, a pesar de la severidad de sus mensajes de juicio, Amós también ofrece un llamado al arrepentimiento y la posibilidad de la restauración. Si el pueblo se vuelve a Dios y practica la justicia, hay esperanza de perdón y restauración. Importancia teológica. Amós es un libro que destaca la importancia de la justicia social en la fe. Muestra que la adoración a Dios no puede estar separada de la preocupación por los pobres y los oprimidos. Amós es un precursor de los profetas posteriores que enfatizan la justicia social, como Isaías y Miqueas. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad social y a trabajar por la justicia y la equidad. En resumen, Amós es un libro profético que se centra en el juicio social y moral de Israel y las naciones vecinas. Su mensaje sigue siendo relevante en nuestros días, destacando la importancia de la justicia social y la necesidad de arrepentimiento y restauración. Su perspectiva única como profeta de Judá predicando en Israel lo hace un texto invaluable para comprender la complejidad del mundo antiguo y sus valores morales. 31. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, una profecía que se centra exclusivamente en el juicio de Edom por su comportamiento hacia Judá. A diferencia de muchos otros libros proféticos que abarcan temas más amplios, Abdías se concentra en un solo evento y una sola nación. La fecha exacta de su composición es incierta, pero se cree que fue escrito probablemente después de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., y posiblemente en relación con el exilio babilónico. El libro se caracteriza por juicio sobre Edom. El tema central del libro es el juicio de Edom por su crueldad y regocijo ante la destrucción de Jerusalén. Edom, nación vecina de Judá, se aprovechó de la vulnerabilidad de Judá durante su caída, mostrando un comportamiento despiadado y sin compasión. El orgullo de Edom. Abdías condena el orgullo y la arrogancia de Edom, quienes se creían superiores a Judá y se regocijaron por su desgracia. Este orgullo es presentado como una de las razones principales del juicio divino. La restauración de Judá, mientras que el libro se centra en el juicio de Edom, también incluye una promesa de restauración para Judá. Abdías profetiza que Judá será restaurada, y que Edom será derrotada y su tierra será tomada por Judá. Brevedad y contundencia. La brevedad del libro no resta importancia a su mensaje. Abdías presenta su mensaje de juicio de forma concisa y contundente, sin rodeos ni adornos literarios. Importancia teológica. Abdías es un libro que destaca la justicia de Dios y su retribución hacia aquellos que actúan con crueldad y se regocijan de la desgracia de otros. El libro muestra que Dios ve y juzga las acciones de las naciones, y que no hay impunidad para la injusticia. La promesa de restauración para Judá ofrece esperanza, incluso en medio del juicio divino. A pesar de su brevedad, el libro ofrece una poderosa lección sobre la justicia, la compasión y las consecuencias de la maldad. En resumen, Abdías es un libro profético corto pero contundente que se centra en el juicio de Edom por su crueldad hacia Judá. El libro destaca la justicia de Dios, su retribución contra la maldad y la promesa de restauración para su pueblo. Su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos las consecuencias de la injusticia y la importancia de la compasión y la solidaridad. 32. El libro de Jonás es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque breve, es uno de los libros más conocidos y conmovedores de la Escritura, no solo por su contenido profético, sino también por su fuerte carga simbólica y espiritual. Se cree que el profeta Jonás, hijo de Amittai, fue un personaje histórico que vivió durante el siglo VIII a.C., en tiempos del rey Jeroboam II de Israel, 2 Reyes 14:25. Aunque el libro lleva su nombre, probablemente fue escrito por un autor anónimo posterior, con el propósito teológico más que histórico. El libro de Jonás no es solo una historia sobre un hombre tragado por un gran pez, sino una poderosa enseñanza sobre la misericordia de Dios, la obediencia, el arrepentimiento y la universalidad del amor divino. Su mensaje principal es que Dios se compadece de todos los pueblos, incluso de aquellos considerados enemigos, como los ninivitas, habitantes de Nínive, capital del imperio asirio. Jonás desobedece a Dios y huye hacia Tarsis. Dios envía una tormenta, y Jonás es arrojado al mar, donde un gran pez lo traga. Jonás ora desde el vientre del pez y es vomitado en tierra firme. Jonás obedece y anuncia el juicio a Nínive. La ciudad entera se arrepiente, y Dios se compadece.
Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive. Dios lo corrige con una enseñanza sobre su misericordia. La soberanía de Dios. Dios controla la naturaleza, la tormenta, el pez, la planta, el gusano, el viento, mostrando su poder sobre toda la creación. La misericordia divina. Dios está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten, sin importar su pasado o nacionalidad. La desobediencia y la conversión. Jonás huye, pero termina obedeciendo. Su viaje simboliza un proceso de conversión personal. La universalidad de la salvación. El mensaje de Dios no es solo para Israel, sino para todos los pueblos. El libro de Jonás es una historia poderosa que combina lo sobrenatural con una profunda reflexión moral y espiritual. Más que contar una fábula, revela el corazón de un Dios que ama, perdona y desea que todos se arrepientan. Es un llamado a superar el prejuicio, obedecer a Dios y abrir el corazón a su misericordia sin límites. Si este video te gustó, da like y suscríbete a mi canal.